Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Repito, por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Nosotros debemos ser confirmados en una verdad especial. Esa verdad debe ser la verdad presente. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la verdad presente? Dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. O sea, Dios tiene un mensaje hoy para nuestra generación y un mensaje especial para hoy. ¿Ya? Dice, las viejas verdades son todas esenciales. Lo que vamos a compartir en la mañana no quita las viejas verdades, son todas esenciales, ¿ya? Y es la base, nuestro sustento. La nueva verdad no es independiente de la vieja. Y aquí quiero parar un poco. A muchos hermanos que les gusta compartir cosas nuevas. Pero la nueva verdad no es independiente de las verdades esenciales, sino que es un desarrollo de ella. Es volver a reestudiarlo como se dice, con un trasfondo nuevo, con sabor nuevo. Es como cocinar la misma comida, pero echarle un poquito como más de sabor, ¿cierto? Y como variar un poquito la receta, ¿cierto? Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas, ¿ya? Es decir, este tema se cimenta sobre las antiguas verdades, pero las vamos a tratar de adornar con este sabor contextual de lo nuevo. Palabras de vida, Gran Maestro 98. Estamos bajo la obligación, esta es otra cita, ya interesante que encontré. Estamos bajo la obligación de declarar fielmente todo el consejo de Dios. No hemos de hacer menos prominentes las verdades especiales que nos han separado del mundo. Hay ciertas verdades que nos separan del resto de las iglesias, del resto de las congregaciones, ¿ya? Y dice, y nos han hecho lo que somos, porque están cargadas de intereses eternos. Dios nos ha dado luz con respecto a las cosas que ahora están ocurriendo. Ojo, lo que está pasando ahora en Chile, el pueblo adventista tiene luz. Sí, aquí dice que Dios a su pueblo elegido le da luz, ¿ok? Nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. Y dice, en las cosas que ahora están ocurriendo en el último remanente del tiempo, con la pluma y la voz hemos de proclamar la verdad al mundo. No en una forma insípida ni carente de su espíritu, sino con demostración de espíritu y del poder de Dios. Es decir, nosotros tenemos cosas que decir conforme a todo lo que está pasando en el mundo. Podemos ir a la Biblia, podemos ir a la palabra profética y podemos obtener sabiduría para que no estemos en oscuridad. Debemos aclarar las cosas que están ocurriendo en el mundo gracias a las verdades distintivas que fueron entregadas al pueblo remanente de Dios. Nuestras verdades pueden explicar las cosas que están sucediendo en el mundo. Para poder resumir un poco, porque si no me extendería mucho, voy a poner un video que va a resumir esto que estamos hablando. Vamos a pedir que lo pongan, ¿cierto? Mantenemos nuestro firme compromiso con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establecimos como pilares de la política de nuestro gobierno
en materia de erradicación de la pobreza, cambio climático e igualdad de género. Su mano metió en cada guerra, pero habla a los pueblos de paz. El pontífice también habló de la importancia de la nueva agenda sobre el desarrollo sostenible que han adoptado los gobiernos, calificándola como una importante señal de esperanza. La medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Y cada estrella en el cielo, ¿quién más puede hacer? Tan solo un grano perfecto que se abra en flor y follaje y que dé fruto a su tiempo. Vimos un video cortito donde explicaba un poco lo que está pasando todo en el mundo. Hay violencia, hay destrucción, están quemando cosas, ¿cierto? Vamos a pedir que nos ayude, sí, a cambiar. Ahí está. Y los países se reúnen buscando algo. Dice que tienen una agenda sustentable con varios puntos. Se ponen de acuerdo todos los países, todos los líderes, sean religiosos, sean políticos, sean sociales, bajo una agenda muy interesante. Y en las últimas frases de Francisco decía, para traer la sustentabilidad económica, la paz y la seguridad. Y la Biblia nos expresa claramente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando el mundo esté diciendo paz y seguridad, ¿qué va a pasar? Entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Como los dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Vemos un movimiento social que busca revolucionar por medio de la destrucción, por medio de acuerdos. Buscan la paz, buscan asociarse. Vemos un movimiento mundial que busca estas cosas. Pero la Biblia nos ha advertido que cuando aparezca esto y se logre establecer esto, ¿qué va a pasar? Cuando proclamen que han alcanzado la paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Es una de las señales de que Cristo está a las puertas. ¿No les emociona saber que Cristo está a las puertas? ¿No les emociona de que falta poco para que podamos entrar en la Jerusalén celestial y encontrarnos con Él? Y que Él nos dé esa corona por la cual muchos de ustedes han luchado toda la vida. Vamos a definir brevemente, porque el tema no es este, pero necesito contextualizarlo. Recuerden, hay que contextualizar, es verdad presente. Este movimiento mundial unido tiene una sola moral, ¿ok? Esta es una moral atea, es relativista, o digámoslo, tiene como un carácter medio socialista, marxista, una cosa así. Cree que se puede instaurar un gobierno mundial creado por el hombre para arreglar los problemas de la injusticia social. ¿Ok? No creen en Dios, creen que ellos lo pueden alcanzar por sí mismos. Es una idea religiosa, o sea, esto también está acompañado de un movimiento religioso panteísta. Lo hemos podido ver en los movimientos también por la tierra. Ellos creen que es una mezcla de la divinidad de Dios con la madre tierra, que hay que protegerla. ¿No han escuchado este mensaje que hay que proteger a la madre tierra últimamente? Tal como fueron las religiones paganas en la antigüedad, que estaban en el Antiguo Testamento. También tiene un carácter político.
instaurado por medio de la fuerza a otros países por medio de una agenda global que lleva a la ONU, ¿ya? Vamos a leer la Biblia para que podamos ilustrar cómo lo menciona la Biblia. Estoy hablando de la noticia, pero voy a hablar cómo lo dice la Biblia. Vamos a ir a Salmos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Salmos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Así lo vio el profeta cuando lo vio en visión, viéndose al futuro. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan vanidad? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido acá? Jesús, ¿cierto? Se levantan contra Jesús, diciendo, mira lo que dicen cuando se reúnen: rompamos sus coyuntas, es como decir sus grilletes, ¿ya? Su yugo, rompamos su yugo, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Por más que los pueblos se reúnan a hacer cosas en contra de Dios, dice que el Señor tiene todo bajo control. ¿Ok? Él lo sabía todo desde el principio. Vamos a ver también cómo lo habla Apocalipsis, capítulo 17, versículos del 13 al 15. A mí me gusta mucho esta parte porque habla de la victoria de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis 17, versículos del 13 al 15 dice: estos tienen un mismo propósito y darán su poder y su autoridad a la bestia. Ellos pelearán ¿contra quién? Contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Ellos tendrán que pelear contra Jesús, pero el Cordero les vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Usted, para estar con el Cordero, ¿qué tiene que ser, mi querido hermano? Hoy día en la mañana estábamos estudiando sobre el llamado de Dios, ¿cierto? ¿Sí? En la escuela sabática. Pero usted también, ¿qué tiene que ser? ¿Ah? Escogido y fiel. ¿Somos fieles, mis queridos hermanos? ¿Somos fieles a todo lo que el Señor nos va revelando? Y no es solamente hablar de fidelidad cuando hablamos del diezmo, porque eso es lo básico. También el Señor nos ha dado dones, talentos para que podamos poner en el servicio de Él. Podamos dar estudios bíblicos, compartir la Biblia. Para que lo revisen en la casa, no nos da tiempo, pero ahí les pongo la imagen y ustedes puedan estudiarlo al respecto. Pero hay una parte interesante. Acompáñame con sus Biblias. Ya, pongo diapositiva para los que no tienen Biblia a mano, pero vamos a ir con la Biblia. La palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir a todos en buenas obras, en justicia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Hay una parte interesante que nos narra un poquito lo que está sucediendo hoy en día. Así lo ve Juan, para explicarnos qué está pasando con los pueblos, qué está pasando con la gente, qué está pasando con los líderes. Pero ahora lo vamos a estudiar, ya contextualizamos, y ahora lo vamos a estudiar como lo muestra la Biblia. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3.
Después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, para que no hubiera violencia, para que se reteniera. ¿Qué estaban haciendo los ángeles? Reteniendo los vientos. Los vientos van a destrozar todo, pero ellos están sujetando. Esta es la obra de Dios. La obra de Dios no es de destruir. La obra de Dios es de retener, de cuidar, proteger. El carácter del Cordero, disciérnenlo. Pero debe suceder algo mientras ellos se están sujetando. ¿Qué debe suceder? Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, y a los cuales era dado hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. Si vemos que están pasando todas estas cosas, debemos discernir espiritualmente que los ángeles de Dios, ¿qué están haciendo? Reteniendo la violencia del mundo, reteniendo los corazones, porque debe hacerse una obra especial dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál es la obra especial que debe realizarse? El sellamiento. Vamos a estudiar un poquito la obra especial de Dios para nuestros días. Dice: desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo, se rebeló contra el Creador en el principio. Y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Esto es lo que está pasando hoy. Él quiere romper la ley de Dios. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpable de todos los puntos de la ley. Conflicto de los siglos 569, Santiago 2:10. Desde el mismo principio, la lucha ha sido por destruir ¿qué cosa? La ley de Dios. Y para eso Satanás quiere engañar a los hombres, para que se levanten en contra de Dios, como decía, para que se reúnan. Y como decía Salmos, rompamos sus cadenas, rompamos sus cuerdas. La ley de Dios para nosotros es lo más hermoso. Como dice Salmo 119, deseables son más que el oro, más que la miel que destina del panal para los adventistas del séptimo día. Pero para Satanás, ¿cómo es la ley? Una cadena, un lazo que quiere romper. Siempre se rechazan los preceptos divinos. El pecado deja de parecer culpa y la justicia de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. ¿Por qué parece hoy en día que hay desgobierno en el mundo? Anarquía, destrucción. Porque la gente no puede gobernarse a sí misma. Debido a sus enseñanzas perniciosas se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y de los jóvenes. ¿Quiénes son los que han salido a destruir Santiago? Jóvenes. ¿Y en quién quiere implantar Satanás su semilla? En los jóvenes. Advertencia para los jóvenes. Dice: de suyos insubordinados y se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina soberana. Al paso que se burla de la credulidad de los que obedecen a las exigencias de Dios,
Las multitudes aceptan con avidez los engaños de Satanás, se entregan a sus deseos desordenados y practican pecados que se acarrean los juicios de Dios sobre los paganos. Destruir, salir a quemar es pecado, ¿cierto? Porque es violencia. Y la Biblia dice: no robarás, no matarás, ¿cierto? La ley. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas imperceptible. Muchas veces dice: ¿cómo que ustedes son el remanente de Dios? La gente no logra darse cuenta que la iglesia adventista es la iglesia del Señor. Porque pareciera hoy en día que hay un espíritu raro en el mundo. Pero las cosas que están sucediendo van a demostrar el carácter del pueblo de Dios. Dice: los miembros de las iglesias aman al mundo y están listos para unirse con ellos. Escuchaba una amiga evangélica que ella mucho tiempo como que estuvo viniendo a la iglesia adventista, pero nunca tomó la decisión y al final se fue para la iglesia evangélica. Y hoy en día veía que apoyaba todas estas cosas, todos estos movimientos raros. Y yo decía: pero ¿cómo es posible que un cristiano pueda apoyar estas cosas? Y bueno, ahí lo está diciendo. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo, de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todas las filas del espiritismo. Ojo, el engaño final es el espiritismo. Vamos a saltar y dice: los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad, o sea, que sea bonito, que sea hermoso, que busquemos la unidad, la paz, la justicia social. Pero dice: la forma de la piedad, pero sin el poder de ella. Van a desechar ¿qué cosa? La ley de Dios. Van a desechar el sábado del Señor. Y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. ¿Qué quiere traer el mundo? Los 1000 años en la tierra. Si eso creen los evangélicos, eso creen la Iglesia Católica. Si hay alguna visita, me gustaría después, si tiene alguna duda, pudiera acercarse a mí y pudiéramos preguntar estas cosas. Pero el reino del Señor, Él dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Él nos prometió una paz. ¿Pero dónde iba a estar la paz? En el corazón. ¿Y nuestros tesoros dónde van a estar? En el cielo. Y por eso esperamos que Él venga pronto. Porque en la tierra tendremos tribulación. En la tierra no tenemos nuestros tesoros. Tenemos nuestras familias. Queremos que nuestras familias vayan al cielo junto a nosotros. Pero solo llevaremos nuestras familias, nuestros caracteres. Pero nada de lo del mundo lo llevaremos al cielo. El reino de Jesús no es de este mundo. Puse una imagen interesante porque vamos a revisar un poco la vida de Job para contextualizar lo que le pasa hoy en día al mundo y lo que quiere el Señor que pase en el corazón de su iglesia. Por motivos de tiempo me tomé la libertad de hacer este listado, pero ojalá lo puedan ustedes estudiar en su casa. Los textos los tomé de Job, capítulo 1, versículos del 11 al 19. Y Job 2, del 4 al 7. Nosotros vemos ahí en esa historia que es cierto que Satanás muy patudamente se metió al cielo, ¿cierto? Y reclamó la tierra como ¿qué? Como su tierra, ¿cierto? Como su lugar. Y le contestó a Dios: vengo de andar por la tierra, ¿cierto? De pasearme de mis terrenos. Y el Señor le respondió: ¿acaso no has visto a mi siervo Job perfecto? ¿Cierto? Satanás le reclamó: ¿cómo que es perfecto? Si recibe tus bendiciones. Quítale sus bendiciones y verás que él reclama contra ti, se rebela contra tu ley. Entonces el Señor le permitió a Satanás hacer una obra extraña. Ojo, una obra extraña, porque la obra del Señor es retener los vientos, que ya lo establecimos.
pero le permitió hacer una obra extraña. Pero una obra extraña que sería finalmente para bendición y la salvación de Job, y para que tuviera un desarrollo de su carácter y conociera plenamente al Señor de su salvación. ¿Quién como Job que pudo hablar con quién? Con Dios. ¿No han escuchado ese himno que dice: oh, quién pudiera hablar con Dios? Su hermosa faz ver. Job tuvo esta bendición debido al tamaño de la lucha espiritual que él tuvo que pasar. Y en esa lucha espiritual nosotros vemos que Satanás pudo traer la espada de los violentos, ¿cierto? Satanás puede controlar a las personas violentas. Miren, interesante. Vimos que cayó fuego del cielo y un gran calor destruyó a los animales de Job. O sea, Satanás tenía control ¿sobre qué? Sobre el fuego y el calor. Pudo saquear las cosas de Job. Es decir, Satanás controla a los enemigos de Dios, a los pueblos que no quieren la ley de Dios. Satanás los controla. También trajo vientos huracanados y destruyó, ¿cierto? Satanás entonces controla el clima. Enfermedades y pestes, porque después le produjo ¿qué cosa a Job? No, una sarna maligna, no era lepra, y le picaba, y él dice que con una vasija se rascaba. Entonces podemos decir que Satanás puede controlar ¿qué cosa? Los virus, los hongos y las bacterias. ¿Les queda alguna duda? Conflicto de los siglos 575. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas no preparadas. Satanás mató a los hijos de Job, cosechar almas no preparadas. Eso es lo que quiere. Tiene estudiado los secretos del laboratorio de la naturaleza y emplea todo su poder para diluir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, miren, hace ese contexto, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas, hijos y una serie de desgracias en un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder. ¿Quién protege a su iglesia? Dios. ¿Quién permite que hoy usted esté esta mañana aquí? ¿Quién lo cuida cada día? ¿Le da la vida para que se levante? Dios. Dios tiene la obra de proteger, pero un enemigo vino a sembrar la destrucción al mundo. Pero el mundo cristiano ha manifestado menosprecio por la ley de Jehová, y el Señor exactamente lo declaró lo que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos quienes Dios no guarda de forma especial. Hará creer, y esto es lo que quiere hacer creer Satanás, hará creer que a los hombres que Dios es quien los aflige. Cuando vinieron los amigos de Job y hablaban con Job, ¿qué le decían a Job? ¿Que el castigo provenía de quién? Porque él era, ¿qué cosa? Pecador. Dios te está afligiendo, Dios te está castigando porque tú eres pecador. Los amigos venían a acusar a Job. Satanás es el acusador y acusa a su iglesia. ¿No han escuchado que algunos hermanos se levantan a acusar al pueblo de Dios? El Espíritu no está en ellos. Este es el remanente del Señor, la iglesia de Dios. Amén. Vamos a saltarnos esto, porque es un poco latero, un poco largo, por honor al tiempo, pero lo voy a resumir. Es una carta que sacó el Papa, y en eso quería promover el domingo. ¿Pero por qué lo saco a colación? Porque lo disfrazó dentro de proteger a la tierra.
de la contaminación, de los desastres naturales y para ayudar a los pobres. Era un día para sanar a la tierra y traer la justicia social a los pobres. Y él escribió una encíclica bastante larga, no es tema para este sábado, usted lo puede estudiar en su casa para saber y estar preparado, pero paralelamente un escuadrón de jóvenes en el mundo tomaron esta encíclica y esta carta, y yo sé que ustedes se dieron cuenta, hubo como un paro mundial el 27 de septiembre, los colegios salieron a protestar, yo inclusive grabé, pasó acá en Iquique, por el calentamiento global, por disminuir las emanaciones tóxicas. Me llamó mucho la atención porque mientras veía este movimiento, iban los muchachos y en una de sus pancartas decía algo interesante. Decía: debemos cuidar a la madre tierra. Como si fuera una religión, como si fuera algo no ambiental, sino algo de carácter más espiritual. Vemos cómo el diablo está ocupando todos estos conflictos para engañar a la población y hacerlos caer por un lado o por el otro. Pero los está juntando ¿para qué? Para levantarse contra la ley de Dios. Porque en este plan es levantado otro día que no es el sábado, como el día de descanso semanal. Y recuerden que Satanás le basta con un solo mandamiento para hacerlos ir en contra de todos los mandamientos. Hay una parte interesante que sí no la puedo omitir. Ya omitimos una completa que era larga. Dice, hablando sobre los gobiernos del mundo, esta agenda interesante, ya no puede obtener por sí mismo el bien común. Hablando de los países no pueden obtener por sí mismo el bien común para su población. El bien común se ha vuelto global y las naciones deben asociarse para su propio. O sea, debe haber como un bien global superior. No el bien global local, sino superior para todos. Cuando se identifica claramente un bien común, supranacional, es decir, por sobre las naciones, ¿ya?, se necesita una autoridad especial, legalmente constituida y capaz de facilitar su implementación. Es decir, lo que está proclamando es que necesitan solamente un solo gobierno mundial y una sola cabeza mundial. El Apocalipsis, la profecía bíblica, nos ha advertido de que se levantará este movimiento y batallará ¿contra quién? Contra el Cordero. ¿Cierto? Pero el Cordero les vencerá. Debemos alegrarnos que suceden estas cosas, en cierto modo, porque es la confirmación de que la profecía bíblica se está cumpliendo y que Cristo está a las puertas, que está pronto a venir, porque están uniéndose los poderes del mundo para levantarse en contra del Cordero. Debiéramos mirarlo con esperanza, porque Cristo vino a salvar, no vino a perder. Satanás interpreta a su manera los acontecimientos, les da un trasfondo distinto. Piensa como el que quiere que las calamidades que azotan la tierra son resultados de profanar el domingo. Creyendo aplacar la ira de Dios, esos hombres promulgan leyes para obligar a la gente a guardar el domingo. Está pasando en Argentina, está pasando en otros países, se están renovando las constituciones. Es triste, pero debe suceder para que Cristo vuelva. Creyendo aplacar la ira de Dios, esos
Hombres promulgan leyes que obligan a la gente a guardar el domingo. Piensan que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo, están sirviendo a Dios. Los que honran a Dios al guardar el verdadero día de reposo son considerados desleales al Señor. Cuando realmente son los que consideran los desleales porque están pisoteando el día de reposo instituido en el Edén. Satanás quiere voltear lo que sucede para su conveniencia. ¿Ok? Acá hay un texto interesante para explicar lo que está sucediendo en el mundo. Deuteronomio 28, 15, del 21 al 24. Revísenlo. El Señor estableció que hay bendiciones para los que le guardan, para los que creen en Él, para los que siguen sus promesas. Y las bendiciones son enormes. Iba a prosperar sus cultivos, iba a haber lluvia, iba a tener muchas crías sus animales, ¿cierto? En una parte dice que los iba a poner por cabeza de las naciones. Pero cuando las naciones se olvidan de Dios, ¿qué pasa? Cuando van en contra de su ley, miren lo que pasa. Lo marqué aquí con subrayado. Fiebres, inflamaciones, epidemias, calor sofocante y sequía, plagas y pestes sobre los cultivos. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. ¿Qué pasa cuando el pueblo se olvida de Dios? Se olvida del que les puede proteger. Y como se apartan de aquel que les puede proteger, Satanás, ¿qué hace? Se agarra las manos y dice: ahora son míos. Recuerden que cuando Israel era fiel, podía Balaam maldecir al pueblo. ¿Qué tuvo que hacer Balaam? Ponerles musiquita, ponerle unas muchachas lindas, comida que no es del Señor, sácalos del campamento. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Los pudo maldecir. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué sucede? ¿Por qué se amotinan las gentes, mis queridos hermanos? Porque se han olvidado de la ley de Dios. La ley de Dios es la única que puede traer dominio propio. El único que puede traer paz al corazón. ¿Quién es? Jesús, el Cordero. Cuando los pueblos se olvidan de Él, Satanás entra y hace fiesta. Pongan atención. Si no les queda claro con la primera cita bíblica, ahora vamos a ver el espíritu de profecía, que lo corrobora. A la par que se hace pasar delante de los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a la ruina y la desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas en las desgracias y calamidades del mar y la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes. Hace poco, unas semanas atrás, hubo un gran huracán, ¿no? Hizo muchos destrozos. Y en las terribles tempestades de granizo, inundaciones, en los ciclones y en las mareas extraordinarias, en los terremotos. ¿Es Dios quien hace estas cosas? No. Debemos decirle eso al mundo. Jesús no vino a destruir el mundo, vino a salvarlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a salvar. Y dice: destruye las mieses casi maduras. Y a ellos siguen hambruna, angustias, pero aquí pongan atención. Propaga por el aire, ¿qué cosa? Emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Emanaciones de CO2, de carbón,
¿Por qué los científicos todavía no se ponen de acuerdo si lo produce, si no lo produce, cuánto lo produce? Porque la ciencia no llega a consenso, porque los números no dan. Hay un poder misterioso que está trabajando: Satanás. Y la Biblia y el espíritu de profecía lo dicen: Satanás. Estas plagas irán merodeando más y más y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes. ¿Por qué? Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Hubo un personaje bíblico de la historia que tuvo que pasar algo similar. Ese personaje es Elías. La nación de Israel, ¿qué le pasó? Se desvió, ¿cierto? Y se puso a adorar ¿a qué cosa? Y más quiero que ver. El Dios de la fertilidad, de la lluvia, del sol, del clima. Ojo, para que ustedes entiendan, Él podía traer las lluvias, los vientos, para que puedan estudiar un poco más. Y dice que el pueblo de Israel estaba con un pie allá y con otro pie acá, ¿cierto? Y Dios quitó su protección y Satanás empezó a trabajar, ¿cierto? Y vino ¿qué cosa? Sequía. ¿Cuán dura fue la sequía? Durísima. Los animales morían, la gente no tenía que comer, ¿cierto? Y Elías fue culpado ¿de qué? Él era fiel a Dios, ¿cierto? Pero ¿de qué lo culpó el rey? De turbar a Israel, ¿cierto? O tú eres el que está trayendo este problema. Nosotros estamos unidos pidiendo la lluvia, pero tú estás por otro lado. Y en este momento se me fue el nombre de la esposa. ¿Qué sabe? Ella empezó a dar muerte ¿a quiénes? A los profetas, al pueblo de Dios, lo empezó a perseguir. Tanto que el corazón de Elías desfallecía. Y él creía que era el único. Creemos que somos pocos, mis queridos hermanos. Como que el trabajo es mucho. Bueno, Elías se sentía así. Y en un contexto similar al nuestro. Y él respondió audazmente: yo no soy el que está trayendo este mal, sino que eres tú y tu casa, por haber seguido ¿a quién? A los Baales. Por haberte olvidado de la ley de Dios. Y Elías, nosotros sabemos que tuvo que huir. El Señor lo sustentó. ¿Quién es el que sustenta su iglesia? Dios. Otra hermosa lección. ¿Quién nos va a sustentar en la hora de la prueba? Dios. Elías dice que los cuervos venían y le traían comida. ¿Tienes problemas financieros, mis queridos hermanos? En este contexto mundial, como que falta, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Él nos sostendrá. Elías era humano y pensaba que estaba solo. Pero el Señor le vino a decir: tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. Cuando pareciéramos que somos pocos y pareciera que la iglesia va a caer, el Señor se levantará y dirá: tengo un remanente escogido, 144,000 sellados para proclamar la verdad. Y cuando el pueblo se definió, escogió a Dios, se puso de parte de Dios y desechó a los Baales, ¿qué pasó? Vino la lluvia. ¿Nuestro pueblo está esperando acaso lluvia? ¿Está esperando la lluvia tardía? ¿A quién tenemos que buscar?
¿A quién tenemos que orar? ¿Estamos con un pie dentro de la iglesia, con un pie fuera de la iglesia, mi querido hermano? ¿Estamos comprometidos, como hablábamos de Nehemías? Estaba 100% comprometido Esdras, 13 años predicando. ¿Cómo es toda nuestra vida? ¿Un pie adentro, un pie afuera? ¿O queremos entregarle nuestra vida al Señor Jesús? Cuando le entreguemos nuestro corazón, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestra alma al Señor Jesús, y le amemos de todo corazón, con todo lo que tenemos. Oseas 6:3, mire lo que dice: conozcamos al Señor, tengamos comunión con el Señor. Vayamos de mañana, oremos, abramos nuestra Biblia, pongamos nuestros pasos con Él, sigamos delante de Él para conocer a Dios. ¿Le conocemos? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús, al único que has enviado. ¿Conocemos a Jesús? Y cuando le conozcamos, pasemos tiempo con Él, con nuestro Señor Jesús de rodillas, confesando nuestros pecados. Porque lo que hizo Israel en el monte fue confesar y poner la expiación ahí, ¿cierto? Un sacrificio por el perdón de la congregación. Él vendrá a nosotros como ¿qué? Como lluvia, como la lluvia tardía que riega a la tierra. Otro hombre especial que vivió algo similar, Daniel. ¿Y Daniel qué hacía cada mañana? ¿Qué hacía cada día? ¿Cuántas veces al día oraba? 3 veces al día derramaba su alma en ruego y se ponía a los pies de Jesús, el Mesías, la promesa del que nos iba a liberar. ¿Cuántas veces te arrodillas y derramas tu alma frente a Dios al día? Y eso me llega a mí también, mi querido hermano. Algunas veces salimos en la mañana, oramos: protégenos, Señor, que me cuide del trabajo, permite llegar a ver a mi familia, nos vamos. ¿Cómo fue la oración de Daniel? Perdónanos, porque hemos pecado, te hemos fallado como pueblo. Perdona nuestros pecados. ¿Daniel era pecador? No, pero se incluyó. Pero se incluyó, tal como la oración de Nehemías que estamos estudiando. Oramos por el pueblo, oramos por todos, oramos por los pastores, como estábamos hablando ahí en la primera parte, ¿cierto? Primero Dios. Estamos comprometidos, unidos como un solo pueblo. Daniel, aunque estaba en Babilonia, no estaba en Israel. Espiritualmente, ¿dónde estaba él? En el cielo, en Jerusalén. ¿Su ciudadanía estaba dónde? En el cielo. Y dice que cuando él escuchó el edicto, si él fue fiel, ahora ¿cómo lo fue? Más fiel. Abrió sus ventanas, lloró y entregó su petición al Señor. ¿Vemos desastres en Chile? La invitación es ¿para qué? Para orar. ¿Y cómo debe ser nuestra fidelidad? Más fiel. Más cerca quiero estar, oh Dios, de ti. Quiero morar, dice el canto. Y dice, al punto que los hombres, dice que para ellos era un milagro esto. Era inconcebible, era digno de admiración. ¿Cómo puede ser que un hombre, frente a la ley de muerte, vaya tranquilamente y se arrodille y entregue su vida a Dios? Y dice que se agolpaban, para que ustedes lo entiendan, es como que trataron de entrar a la casa de Daniel y eran tantos los que me querían mirar esta maravilla, que ¿qué pasaba? Déjame pasar primero, no puedo entrar. Querían ver el espectáculo de un simple hombre que había entregado su vida a las manos de ¿quién? De Dios. Dios nos hará brillar en el tiempo del fin. Algo tan sencillo como ser fiel en la oración
Y Dios lo utilizó para dar testimonio a 120 sátrapas. Y 120 sátrapas son como decir 120 ministros. Y Dios utilizó a Daniel para dar testimonio. Con algo tan sencillo. Algunos dicen, pero Señor, yo no sé de la Biblia, yo me cuesta estudiar, yo no sé tanto. Pero Dios utilizó a Daniel por medio de la oración. Daniel ese día estaba haciendo un acto sencillo, un acto de fe. Cuando Salomón construyó el templo, él le pidió a Dios un pacto, una promesa, y le dijo: si fuéramos esparcidos de entre la tierra y tu pueblo se arrepiente de corazón y ora mirando a este santo templo, Salomón le pidió: perdónanos. Y Daniel, reclamando la promesa, abría su ventana mirando ¿hacia dónde? A Jerusalén, al templo destruido, pidiendo perdón por él y por su pueblo. El texto inicial con el cual abrimos este sermón. Me gusta mucho la versión NBI, en este caso, que lo traduce así: oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar. El pueblo de Dios, ¿a dónde tiene que orar hoy en día? Al lugar santísimo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. ¿Dónde está nuestro sumo sacerdote? En el lugar santísimo. ¿Dónde tenemos que dejar nuestras oraciones? En el lugar santísimo. ¿A quién debemos dirigir nuestros ruegos? A Cristo en el lugar santísimo. Cristo está en su santuario. Y tal ciertamente como tomó la oración de Daniel, como tomó la oración de Elías, como ha tomado la oración de Nehemías y de los grandes personajes de la Biblia, si nosotros en oración, en confesión de pecados, entregándole nuestras vidas a Dios en este contexto mundial de que Cristo está reteniendo los vientos, iremos a su santuario y recibiremos el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? La justicia de Dios. Es haber vivido todos los días que entraste en tu iglesia militante, entrar aquí, entregarle tu vida a Dios. Y el Señor dice: ¿viste que también las ovejitas se marcan, los animalitos, los marcan para que no se pierdan? Y distinguirlos entre un pastor y el otro pastor. Si somos sus corderos y Él nos ha encontrado como una de las 99, Él nos va a marcar y va a decir que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro sumo pontífice. Estos son míos, y nos entregará su justicia. No como el mundo la da, no la justicia social que anda por ahí, justicia eterna, justicia que puede pasar la prueba, justicia inquebrantable, una fe en el Señor Jesús, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Mis queridos hermanos, mi pregunta esta mañana: ¿quiere usted tener la justicia de Cristo? ¿Quiere recibir su sello? ¿No quiere preocuparse ni sentir alarma por todos estos cambios que están pasando, pero sí quiere ser útil al Señor en estos tiempos finales? El Señor ha prometido algo hermoso
para los que entran en el cielo en este momento final, así cuando pasen todas estas pruebas. Dice, estos están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. ¿Quieres servir en el templo de Dios día y noche? Al que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, no tendrán sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, Él los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. ¿Qué necesita la iglesia? Lo mismo que necesitó hace 2000 años a Cristo Jesús. Entregar su corazón, arrepentirse de sus pecados y confiar en Él, que Él derramará lluvia abundante sobre su pueblo para pasar sobre la prueba. ¿Quiere usted, mi querido hermano? Puede ser que haya pasado algo en su vida, en la semana, y lo haya desconectado del Señor. ¿Quiere usted apartarse para el Señor su vida, entregarle su corazón para que Él sea su pastor y lo lleve en este tiempo final? Quienes quieran tomar esta decisión, ¿pueden levantar su mano? Aquellos que han levantado la mano, ¿me acompañan de pie en una oración? Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos de pie ante ti, buscándote en el lugar santísimo, para derramar nuestras almas en arrepentimiento, en ruego y clamor, para pedir tu justicia, tu redención, para que nos perdones a tu pueblo, Señor, por todos los pecados que cometemos a veces, porque muchas veces no te tenemos en primer lugar y otras veces nos equivocamos, Señor. Queremos pedir tu perdón, no porque lo merezcamos, sino porque tú has prometido, Señor, salvar a todos los que vienen a ti, pidiendo, Señor, perdón y entregando el corazón. Nos humillamos delante de tu presencia para que tú nos puedas salvar, para que en el contexto mundial que vivimos, nuestra resolución de entregar nuestro corazón sea más fuerte, Señor. Sabemos que nuestra fe es débil. Ayúdanos, Señor, a creer y tener fe en ti. No vamos por nuestros propios méritos sobre ti, sino que sabemos simplemente que por gracia estamos en este lugar. Ayúdanos, Señor Jesús, a amarte con todo nuestro corazón, a desear apartarnos del pecado, para que tú puedas poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice a tu iglesia adventista en la ancha faz de la tierra. Bendice a la iglesia que está en Santiago. Dale tu unción y fortalece a todos los pastores que están pasando estos conflictos y también conflictos en la ancha faz de la tierra. Y ayúdanos, Señor, a guardar aceite en las vasijas antes del tiempo de prueba. Sepáranos como tu pueblo, Señor. Líbranos del mal. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén.
El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.